Hola a todos, mi nombre es Sofía Belén Castro Leme y soy auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hoy les voy a hablar sobre la configuración externa de la laringe. Antes de empezar quiero aclarar que van a encontrar que hay más clases de la laringe y les recomiendo antes de ver esta, ver las clases de generalidades y de constitución anatómica de la laringe para poder comprender mejor la clase que voy a dar ahora. En primer lugar, vamos a decir que la laringe es un órgano impar que está ubicado en el cuello. Como podemos ver en esta imagen, que es una vista anterior del cuello, y se ve por transparencia la laringe. Además se representaron el hueso hioides, la tráquea y la glándula tiroides. Y para ubicarla mejor, vamos a decir que está más específicamente en la parte anterior del cuello y se va a relacionar hacia posterior con la faringe, hacia inferior con la tráquea, hacia superior con el hueso hioides y la lengua. En esta imagen podemos ver un esquema de algunas cavidades que son parte de la cara y del cuello. Tenemos acá en azul las cavidades nasales, en violeta la cavidad bucal y hacia posterior tenemos en verde todo lo que es la faringe y el esófago. Ven que tenemos las tres porciones de la faringe, la nasofaringe, que se relaciona hacia anterior con las cavidades nasales que estaban en celeste. Luego tenemos la orofaringe, que se relaciona hacia anterior con la cavidad bucal que estaba en violeta, donde encontramos la lengua. Y esta lámina violeta que se ve acá estaría representando al velo del paladar. Luego hacia inferior tenemos la laringofaringe, que se relaciona hacia anterior con la laringe, que es el órgano del que vamos a hablar ahora. Toda esta porción que está acá, estaría representando a la laringe, e inferior a esta lo que quedaría es la primera porción de la tráquea. Y posterior a la tráquea, continuando a la laringofaringe, encontramos al esófago, a la primera porción del esófago. Y por último, vamos a decir que este órgano tiene forma de pirámide. A diferencia esta imagen es algo muy esquemático y justamente no representa la forma de pirámide que se dice que tiene, pero tienen que saber que tiene forma de pirámide. Y como decimos que tiene forma de pirámide, vamos a hablar de que tiene una cara posterior, dos caras anterolaterales, una base que es superior y un vértice truncado que es inferior. Vamos a empezar con las caras anterolaterales. Cuando hablemos de cada cara, vamos a nombrar primero qué estructuras que conforman la faringe están formando parte de cada cara y luego con qué otras estructuras se relacionan cada una de estas caras. Bien, con respecto a las caras anterolaterales, vamos a ver que están constituidas por los cartílagos tiroides y cricoides. Entre ellos vamos a encontrar al ligamento cricotiroideo medio y luego también vamos a encontrar a los músculos cricotiroideos. Además, vamos a ver que hacia superior y uniendo la laringe al hueso hioides está la membrana tiroidea y más específicamente en esta parte media lo que es el ligamento tiroideo medio, que es el engrosamiento medio o el que tiene en la línea media esta membrana. Y con respecto a las relaciones, ¿sí? ¿Con qué otras estructuras se relacionan estas caras? Vamos a tener órganos y más específicamente ahí vamos a estar refiriéndonos a la glándula tiroides que vemos en esta imagen, pero sepan que la glándula tiroides más bien rodea a la tráquea más que a la laringe. La parte de la glándula tiroides que se va a relacionar con la laringe van a ser los vértices de sus polos laterales y el vértice, o dependiendo de qué extensión tenga, puede ser mayor o menor parte del lóbulo piramidal si es que está presente. Luego vamos a tener que se relaciona también con músculos y lo que vemos en esta imagen es la inserción del músculo constrictor inferior de la faringe en el cartílago tiroides, que en esta otra imagen lo vemos un poquito acá, pero acá se ve mejor. Y ahora vamos a ver
otros músculos con los que también se relaciona. Para recordar con qué otros músculos se va a relacionar la laringe, tengamos en cuenta que la laringe es un órgano que se ubica inferior al hueso hioides, que es este que vemos acá, por lo tanto es un órgano infrahioideo, y eso quiere decir que se va a relacionar con los músculos infrahioideos. Más específicamente con el tiroideo, que es este que vemos acá, y el esternotiroideo, que es este que vemos acá, que son los que se insertan sobre el cartílago tiroides de la laringe, y también con el esternoioideo, que es este, más superficialmente, ya no por inserciones. Y por último, estas caras se van a relacionar con elementos vasculonerviosos. Más que nada, en la parte más anterior e inferior de la laringe, se van a relacionar con ramas, ¿sí? Con estas ramificaciones que vemos acá, de las arterias tiroideas superiores, que descendían, ¿sí? Nacían de la carótida externa, recuerden, y descendían para irrigar a los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Y bueno, dan ramas que se anastomosan entre sí, acá no se ve eso, pero se anastomosan entre sí, y se relacionan con la cara anterior de la laringe. Y luego quiero mencionar algo para que recuerden. Recuerden que esta era la membrana tiroidea, y ven que tiene dos orificios, uno a cada lado, en la parte más lateral, que esos orificios son atravesados por determinados elementos vasculonerviosos, que son la arteria laringea superior, que es una rama colateral de la arteria tiroidea superior, acompañada por su vena y por un nervio, que es el ramo interno del nervio laringeo superior, que es un ramo del nervio vago. Y los podemos ver en ambas imágenes. En esta primera imagen lo vemos desde las caras anterolaterales de la laringe, y en esta otra imagen los vemos desde la cara posterior de la laringe. Y lo estamos viendo como si nosotros estuviéramos en la faringe. Ven que acá está el inicio del esófago, entonces nosotros estamos en la faringe mirando hacia anterior y vemos la parte posterior de la laringe. Ven que hacia más superior se ve la lengua. Bueno, todo esto que ven acá en realidad está recubierto por mucosa, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero recuerden estos ramos que descienden, ¿sí? Estos ramos del ramo interno del nervio laringeo superior que descienden. Recuerden la ubicación porque ahora vamos a volver a hablar de eso. Y para terminar, vamos a decir que las caras anterolaterales se unen en la línea media, ¿sí? Por el borde anterior de la laringe, que está formado en la parte más inferior por la parte más anterior del cartílago cricoides, y luego, más hacia superior, por el borde anterior del cartílago tiroides, que presenta la prominencia laringea. Y ambos cartílagos, el tiroides y el cricoides, unidos, como ya habíamos dicho, por el ligamento cricotiroideo medio. Con respecto a la cara posterior, tenemos que saber que es decir, que también constituye la cara anterior de la porción laríngea de la faringe. Miren esta imagen. Es una vista posterior de la laringe, vista desde la faringe. Es decir, es como la imagen que veíamos en la diapositiva anterior, solo que esta está toda revestida por mucosa. Entonces es como si yo estuviera en la faringe mirando hacia anterior y veo la cara posterior de la laringe. Ven que más hacia superior vemos la base de la lengua, el velo del paladar, con la úvula, y hacia inferior ya nos vamos a encontrar después con el esófago. Bueno, y acá al lado les puse otra imagen donde se ve la laringe sin mucosa, excepto en la parte del cartílago epilótico, se ve sin mucosa. ¿Por qué? La idea es la siguiente. Cuando ustedes analizan la cara posterior de la laringe y cuando la miran, lo que ven es la mucosa y relieves de la mucosa, ¿sí? Relieves que forman
los distintos cartílagos y músculos que constituyen a la laringe forman esos relieves sobre la mucosa, ¿sí? Pero no veo directamente a estos cartílagos y músculos. Yo veo relieves de la mucosa. Entonces, para que les sea más fácil entender el relieve de qué estructura estoy viendo, puse acá al costado esta imagen de la laringe sin mucosa para poder ir comparando. Lo que vamos a encontrar en esta vista, en esta cara posterior, digamos, es la entrada a la laringe, que es esto que se ve acá, que eso lo vamos a describir mejor en la diapositiva siguiente cuando hablemos de la base de la laringe. Y luego vamos a ver relieves que forman los cartílagos y los músculos que están profundos a la mucosa. Entonces, ¿qué cartílagos? El cartílago epiglótico, que lo veríamos acá. El cartílago tiroides. ¿Qué parte veo del tiroides? Si miro esta imagen, voy a ver más que nada lo que son los bordes posteriores y las astas, ¿sí? Tanto las astas superiores como las inferiores. Y en esta otra imagen, más que nada lo que se puede ver es el relieve que causa el asta superior del cartílago tiroides. Luego también vamos a encontrar el relieve del cartílago cricoides, de la parte más posterior. El relieve de los cartílagos aritenoides estaría acá y acá. Y superior a estos, el relieve de los cartílagos corniculados. Y luego incluidos en el pliegue ariepiglótico, que es este pliegue que se ve acá, vamos a tener a los cartílagos cuneiformes, que forman estos relieves, estos tubérculos que son los tubérculos cuneiformes. Eso lo vamos a ver ahora de nuevo cuando hablemos de la base de la laringe. Y luego tenemos los músculos. En verdad, los relieves que más se notan son los de los cartílagos, pero sepamos qué músculos estarían si yo miro la cara posterior de la laringe. Tendríamos a los músculos cricoaritenoideos posteriores, que son estos que vemos acá en esta imagen, y en esta otra imagen los veríamos acá y acá. Y luego los músculos aritenoideos, tanto el transverso como el oblicuo. Los vemos acá en esta imagen, el transverso y sobre este el oblicuo cruzado. Y en esta otra imagen estaría profundos a esta región, ¿sí? A esta parte de la mucosa. Luego vamos a tener que la mucosa va a formar también, por ejemplo, la escotadura intraaritenoidea, que es esta que vemos acá, que se ubica entre los cartílagos aritenoides, y los recesos piriformes, que son estas depresiones que vemos acá. En esos recesos vamos a encontrar un relieve que forma el ramo interno del nervio laringio superior. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior les dije que recuerden esos ramos que descendían, esos ramos del nervio laringio superior que descendían? Bueno, al descender luego están recubiertos por la mucosa y dejan ese relieve que vemos acá. Estos recesos piriformes van a iniciar acá a nivel de los pliegues faringoepiglóticos y se van a extender hasta que se confunden con la pared lateral de la faringe. Y van a estar limitados hacia medial por el borde, la parte más lateral, ¿sí? El borde más lateral de la epiglotis, luego por el pliegue ariepiglótico, por la cara más lateral, la parte más lateral de los cartílagos aritenoides, por la parte subyacente del cartílago cricoides. Y hacia lateral vamos a encontrar que están limitados por el ala del cartílago tiroides, el asta mayor del hueso ioides y la membrana tiroidea. Sería toda esta parte que está acá, todo eso. Y por último, esta cara posterior se va a relacionar obviamente con la faringe, más específicamente con la porción laríngea de la faringe, que por eso recibe ese nombre. Y por último nos queda hablar sobre la base de la laringe, que es la parte más superior de la laringe. Y vamos a ver qué podemos encontrar acá relacionándolo con espacios
que vemos, para que no sea tanto nombrar estructuras sueltas sin ninguna relación. Vamos a encontrar en primer lugar la entrada a la laringe o aditus laringeo, que es este espacio que vemos acá, ovalado, que tiene límites, y todos los límites que digamos ahora vamos a estar hablando de relieves o de pliegues, es decir, que van a ser mucosos, ¿sí? Van a ser de la mucosa. Pero obviamente recuerden que profundo a esto hay ya sea músculos, cartílagos o ligamentos que levantan la mucosa para formar esos pliegues o relieves. Y bueno, es lo que vamos a ir nombrando ahora. Entonces, en esta entrada a la laringe vamos a ver que está limitada por, en la parte más posterior, el relieve de los cartílagos aritenoides, que estarían acá, y entre ellos vemos la escotadura interaritenoidea, que es ese espacio que queda entre los relieves de los cartílagos aritenoides, que hacia inferior la escotadura termina en el repliegue interaritenoideo. Bien, luego sobre estos relieves de los cartílagos aritenoides vamos a encontrar al relieve de los cartílagos corniculados, que forman lo que es el tubérculo corniculado, que es lo que vemos acá y acá. Bien, después de eso, hacia anterior se extienden los pliegues ariepiglóticos. Estos pliegues van a estar formados por la porción ariepiglótica del músculo aritenoide oblicuo, que es esta que vemos acá, que en vez de terminar en el cartílago aritenoides, sigue de largo hasta el borde lateral de la epiglotis, formando luego, cuando es recubierto por mucosa, al estar recubierto por mucosa, forma lo que son los pliegues ariepiglóticos. Y en el espesor de ese pliegue vamos a encontrar estas estructuras que son los tubérculos cuneiformes, que están formados por el cartílago cuneiforme profundo a la mucosa. Bien, y en la parte más anterior, esta entrada a la laringe va a estar formada por el borde libre de la epiglotis. Luego tenemos otro espacio que es el espacio iotiroepiglótico, que va a estar limitado hacia superior por el ligamento ioepiglótico, que es este ligamento que vemos acá, que se extiende desde la epiglotis hasta el hueso hioides. Luego, hacia posterior va a estar limitado por la epiglotis, ¿sí? Por la cara más anterior del cartílago epiglótico, y hacia inferior por el borde superior del cartílago tiroides, y hacia anterior por la membrana tiroidea, que debería estar acá, uniendo, que es esta que está acá. Pero bueno, como estaba marcando el espacio en esta imagen, debería estar acá, uniendo el borde superior del cartílago tiroides con el hueso hioides. Y ahí quedaría el espacio iotiroepiglótico. Y otras estructuras que podemos encontrar, otros pliegues que podemos encontrar en la base de la laringe, son los pliegues glosoepiglóticos. Estos pliegues tenemos un pliegue glosoepiglótico medio y dos pliegues glosoepiglóticos laterales. Esos pliegues es fácil deducir de dónde a dónde van por el nombre que tienen. Todo lo que sea gloso está relacionado con la lengua. Entonces, si son glosoepiglóticos, van a ir de la lengua a la epiglotis, que los podemos ver bien en esta imagen. Acá estaría el glosoepiglótico medio y acá los glosoepiglóticos laterales. Estos pliegues son elevados por los ligamentos glosoepiglóticos, ¿sí? Esos son los que elevan la mucosa para formar estos pliegues. Y luego tenemos otros pliegues que son los faringoepiglóticos, que acá los vemos, acá hay uno, y allá del otro lado está el otro, que son pliegues que están constituidos por los ligamentos faringoepiglóticos y un fascículo del músculo estilofaringeo, que es el fascículo epiglótico. Entonces, ese fascículo del músculo y ese ligamento de cada lado elevan la mucosa formando los pliegues faringoepiglóticos. Como conclusiones, vamos a decir que desde su configuración externa, la laringe se relaciona y se continúa con diversos órganos que ya estuvimos viendo, y que la configuración externa de la cara posterior de la laringe está formada por relieves o pliegues
que sus estructuras forman profundo a la mucosa y espacios que quedan entre estos relieves. Muchas gracias a todos por su atención.